que hemos organizado desde la Unión de Promoción de Arquitectos Urbanistas, pero junto con el Club de Artes Urbanos y la Sociedad Española de Técnicos Urbanistas, que hoy llega a su final, como siempre, el retraso acumulado, que ya es casi de una hora. Vamos a intentar solventarlo entre los de casa, ¿no? Tenemos 2 horas largas por delante. Tengo que ir. Vamos a hablar de Canarias. Pero bueno, nos corresponde a Sonia Puente y a mí, que los dos somos parte de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de la Junta Directiva, y por tanto, donde hay confianza de ASCO, y ya el presidente no va a decir que le cortemos nosotros, no es percepción. No solo gasto, sino tiempo. Eso. Bueno, me corresponde a mí, mi nombre es Andrés Salazar, y me corresponde a mí desarrollar dentro del eje B, que teníamos hoy el seminario, las aportaciones desde la arquitectura y los arquitectos a este debate, el ser introductor y moderador del debate que hemos denominado B2, tenéis en pantalla, de estas aportaciones en el proyecto urbano. Y bueno, y aunque ya se han producido múltiples intervenciones durante la jornada de ayer tarde y hoy, que evidentemente tiene muchísimo que ver con los planteamientos que queríamos destacar en este grupo, el B2, que por supuesto yo me choco, además he tomado muchísimas notas y me comprometo a ponerlas por escrito, aparte de que lo tenemos todo grabado y que de verdad pues cumplamos con el objetivo que tenemos y el compromiso con el presidente del Consejo Superior para poderlas elevar, bueno, dentro de la medida de lo posible a los responsables políticos para que las tengan en cuenta en sus planteamientos de la gestión de nuestras ciudades. Yo quisiera hacer solo un par de comentarios, digamos, un poco para introducir el debate y para aclarar cuál es mi posición en cuanto a la denominación de este punto, del proyecto urbano. Y lo primero que me gustaría aclarar es que, evidentemente, esta denominación de proyecto urbano no la entiendo en la dialéctica de los años 90, de aquellos momentos del proyecto versus el plan, que creo que está ya felizmente superada y agotada. Por tanto, sin renunciar a la reivindicación del planeamiento urbanístico como la herramienta fundamental de intervención, yo no estoy demasiado de acuerdo con ese harakiri que algunos proponían que lo hiciéramos, ¿no? Y que olvidemos absolutamente la palabra plan, planificación. Yo creo que no, que la tenemos que seguir reivindicando desde nuestra profesionalidad, porque considero que el planeamiento urbano es la herramienta más importante y eficaz de la que disponemos los urbanistas para intervenir sobre la ciudad. Entiendo, por tanto, el concepto de proyecto urbano como símbolo y expresión de nuestra profesión y disciplina. Proyectar, a mí me lo enseñaron desde siempre, es utilizar el conocimiento para intervenir sobre la ciudad. Es decir, nosotros no somos científicos que meramente observan lo que sucede, lo miden, lo sistematizan, sino que nuestro compromiso es intervenir, es decir, cambiar la realidad que nos encontramos. Desde siempre me lo enseñaban en la escuela y yo creo que seguimos comprometidos firmemente con ese compromiso. Y conocer para intervenir en base a una metodología que también nos permite el ir dando pasos, no necesariamente sucesivos, muchas veces retrocedemos sobre ellos, hacemos análisis, diagnóstico, evaluamos estrategias e implementamos la respuesta. Evaluamos posteriormente los resultados e incluso hacemos una revisión si no se han obtenido los objetivos que se plantearon. Y yo creo que todas esas problemáticas adicionales que aquí hemos señalado, y que evidentemente reconozco, no soy ciego, como es la enorme educación que tiene la tramitación de los planes y todas esas dificultades burocráticas con las que estoy muy de acuerdo, que hemos hablado hace un momento y que por supuesto yo creo que tenemos que intentar eliminar, pues como digo, aun reconociendo todas esas trabas, yo soy un firme defensor de la metodología urbanística como metodología de intervención en la ciudad, de renovar la ciudad, de transformarla. Y, como digo, no somos, como decía aquel periodista, ¿no?, notarios de la actualidad, sino que somos los responsables de modificarla o de intentar modificarla. Y en esa habitual comparación que hacemos con la ciencia médica, que incluso ha llevado muchas veces a establecer hasta paralelismos entre la formación de los arquitectos y de los médicos, nosotros nos empeñamos en hacer análisis globales y sectoriales sobre el corpus urbano, sobre el territorio.
y tratamos de parametrizarlo, evaluarlo, observar tendencias, definir modelos, detectar patologías y tratar de corregirlas, pero siempre con la intención de alumbrar tratamientos que conduzcan a su curación y a garantizar un futuro saludable a nuestras ciudades. Yo, por tanto, soy bastante optimista, no sé si seré como decía, un pesimista mal informado, creo que no, pero soy bastante optimista con las cosas que se han hecho. Estoy bastante de acuerdo con el debate que se produjo con la posición de Ramón López de Lucio, ¿no? Yo por eso diría que aunque el enfermo sigue presentando patologías y sufriendo virus cada vez más graves y alumbrando nuevas patologías que eran desconocidas hasta hace poco tiempo, vuelvo a decir, hemos de ser optimistas y saber que tienen cura. Y si pilotamos la nave con firmeza y sabemos hacia dónde nos dirigimos, como decía Pepe Núñez, yo creo que podemos aprovechar los vientos. Se decía eso también, de que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, pero yo creo que si sabemos dónde vamos, pues sí que podemos aprovechar los vientos favorables que sin duda nos podemos encontrar. La otra aseveración que iba a hacer, quizá un poco más corporativa, se puede entender, pero bueno, yo reivindicaría el papel del arquitecto, sobre todo con la palabra proyecto, acompañando a proyecto urbano y arquitectónico, el arquitecto como el profesional que se mueve frente a los muchos profesionales, las muchas disciplinas, ¿no?, que convergen en el urbanismo, el profesional de las formas, el profesional del lápiz. Yo siempre recuerdo que era muy importante que, aun por supuesto utilizando las nuevas tecnologías que vamos a tener la oportunidad de ver y debatir en el siguiente punto que me continúa Sonia Puente, pues creo que no debemos de perder esa frescura, esa facilidad de ante cualquier discusión que se plantea en cualquier colectivo, somos los que nadie echa de menos, al revés, están esperando de nosotros que cojamos el lápiz y demos una directriz. Quiero decir que creo que es importante que reivindiquemos el valor de la forma, el que somos los profesionales mejor posicionados en el conocimiento de lo físico, del territorio. Es decir, que nuestros proyectos no son tesis teóricas de difícil demostración, sino que se desarrollan sobre entes tangibles, que son mensurables y que tienen, digamos, una posibilidad de aprender, de tocarlos. Por eso diría que así, en un escenario de turbulencia, de cambio, que hemos visto, de cambio de ciclo incluso, reconocemos, del reconocimiento de que el medio, el territorio, es frágil y finito, y de que la sociedad tiene un enorme potencial para utilizarlo, pero a la vez para aniquilarlo. Hemos de reivindicar más que nunca nuestra formación, nuestra profesión, por supuesto sabiendo que es un campo multidisciplinar, poliédrico, en red. Pero permitidme, sin querer alardear, ¿no?, vuelvo a decir, de corporativismo, que considero imprescindible la convergencia de esta disciplina, pero estoy convencido de que cuando la geografía urbana, la sociología urbana, la economía urbana, la biología urbana, la ecología urbana, la política urbana, procede de un profesional que es arquitecto, es como que conozco mejor el lenguaje y me genera mayor tranquilidad. Entonces esas dos reflexiones un poco las que quería hacer, ¿no? El sentido que voy a lo del proyecto urbano, reivindicando el planeamiento no como oposición al proyecto, sino como una manifestación del mismo, expresada por los arquitectos, y luego el de entender, aunque es verdad lo que ha dicho Pepe, que se está debilitando muchísimo la formación en el campo universitario, en el campo disciplinar, urbanística que acompaña al grado de arquitecto. Pienso de todos modos que seguimos siendo los profesionales mejor preparados para, sobre todo, hablar del territorio, de lo físico. Estamos buscando el anclar, el desarrollar sociedades sobre el territorio de la manera más eficaz posible. Y vuelvo a decir, los que conocen mejor el territorio y las formas que ocupan luego el territorio, pues somos los arquitectos. Es decir, para mí no tiene discusión que los puntos que ha señalado ahí José María, ¿no?, en el B2, como es la importancia de la calidad arquitectónica de los espacios públicos y su mantenimiento, mejora y adaptación constante a nuevas necesidades, la relevancia de la escala urbana de la arquitectura de la edificación, la necesaria integración en su entorno constituido o no, estimo que no van a ser para nosotros puntos de discusión. Estaremos todos de acuerdo que la mayor calidad de la arquitectura conducirá a una mayor calidad de nuestras ciudades. Y yo lo que vuelvo a decir es que insisto en que
planteamiento a nivel urbanístico, cuando trasciende de escala, como lo hemos llevado aquí, pues de nuevo vuelve a ser relevante nuestra posición. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que aprovechemos este debate, que para mí está siendo muy enriquecedor, además me está permitiendo sistematizar un poco los puntos que están saliendo, muchos de los cuales estamos de acuerdo y se repiten en todos los documentos que hemos tenido previamente al debate, pues que aprovechemos, camino a Cartagena, como ha dicho José María, intentemos convertirlo en un documento del que nos sintamos más o menos, no sé si decir orgullosos, pero sí que más o menos lo compartamos para intentar trasladarlo a través de las organizaciones que tenemos, que no son muchas ni son quizás las mejores, pero debemos de utilizarlas. Yo considero que no podemos empezar de cero, ¿no? Sino que tenemos que utilizar estas instituciones, que además cuando se nos ofrecen abiertamente, como se nos ha ofrecido el Ludovic, para ser canalizadores hacia esos agentes o esos lobbies que realmente luego pues toman las decisiones, ¿no? Decisiones que nos afectan luego muchísimo. Y en ese sentido, como digo, pues estoy tomando nota de todas las intervenciones que están produciendo, de todos los aperturas de miras que a mí se me generan por las intervenciones vuestras, y voy a tratar de sistematizarlas. Y además yo me hago una composición mental que siempre también cuento a los estudiantes y en la escuela, que yo creo que sigue siendo absolutamente válida, ¿no? Es que nuestra formación procede como de 3 vasos comunicantes a los cuales tenemos que estar súper atentos continuamente y actualizados. Pero debemos de, sobre todo, ocuparnos que realmente sean comunicantes esos 3 vasos. Un primer vaso sería el vaso puramente disciplinario, que nos corresponde a nosotros, de nuestros conocimientos, de nuestras herramientas, de nuestra manera de hacer, de la trayectoria histórica, de cómo hemos hecho, etcétera, que es, como digo, el campo disciplinario, en el cual, evidentemente, somos responsables ante la sociedad de conocerlo, y los que formamos en la escuela somos responsables de los que salgan, estén formados en esa materia. Pero no podemos, lógicamente, de sustraernos de los otros 2 grandes vasos, ¿no? El otro para mí es el marco jurídico, marco legal, porque es lo que más nos singulariza frente a otros profesionales que hablan de la ciudad y que toman decisiones también sobre la ciudad, que es el arrope legal que a nuestras herramientas, a nuestro procedimiento y a nuestra profesión le da la ley, la legislación, y tenemos que intentar interferir en esos procesos legislativos, pues, bueno, de la manera que podamos. Si participamos en política, participando, pero si no, por ejemplo, como ahora nos ofrece el Consejo, a través de nuestras propuestas a los partidos políticos, para hacerles ver la necesidad de trabajar en ese gran vaso del marco jurídico, porque es el que realmente luego le da fuerza al planeamiento, ¿no? El planeamiento estratégico respecto al planeamiento urbanístico, todos nos han enseñado, y además algunos lo hemos vivido muy de cerca, trabajando en la administración mucho más, que es el que establece realmente derechos y deberes sobre el estatus de la propiedad, y no es una cosa opinable, sino que cuando llega a temas, en fin, judiciales, pues vemos que tiene consecuencias tan graves como esa anécdota que contaba Chascarrillo, ¿no? Que contaba Pepe, de que el urbanismo, es verdad, que es una de las ramas más importantes de la criminología, ¿no? Últimamente. En ese sentido, como digo, debemos de estar muy atentos también a ese marco jurídico e interferir en él. Y por último, el tercer, no menos importante, es que miramos, en fin, de actualidad, de vanguardia, de participación, de sociedad, el marco social. Tenemos que estar atentos a qué nos pide esa sociedad que nos da la responsabilidad de planificar de algún modo su presencia en el territorio. Si no estamos atentos a esos procesos, si no participamos en ellos activamente, si no nos los queremos, si no prevemos, ¿no?, camino para esa participación y para que esa participación sea lo más fundamental y culta posible, pues tampoco podemos conseguir grandes efectos. En ese sentido, pues, vuelvo a repetir, yo estoy tomando nota, en fin, de todas las cuestiones, tengo mi posicionamiento personal en muchos de los puntos, en algunos pues ya los he adelantado, y lo que me comprometo como un poco introductor y moderador de
de este punto es a encajar estas aportaciones nuestras desde los tres puntos de vista, ¿no? Desde, hemos dicho, de cómo influir en el marco jurídico, desde nuestra disciplina, desde los colectivos de los que formamos parte y, por supuesto, como ciudadanos elementales, desde el marco social. Y así, bueno, pues intentar que de verdad consigamos que esos tres vasos sean realmente comunicantes y no nos encontremos con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Esa burocracia que hace imposible, por la dificultad de los tratamientos, de los procedimientos para aprobar un plan, bueno, que lo desarrollemos en un tiempo razonable, o como lo decía Pepe, el Plan General de Sevilla se empezó a redactar en el 99 y se termina en el 2006, y además un plan bastante, en fin, que contó con la fuerza prácticamente de todas las administraciones. Estaban los tres escalones administrativos, ¿no? El local, el autonómico y el estatal, entonces en su momento eran del mismo signo político, y que sin embargo, pues, en la actualidad prácticamente es inservible y no se han desarrollado casi ninguna de las propuestas que se contemplaban. Bueno, no pretendía enrollarme mucho más, pero sí, bueno, reivindicar que dentro de ese marco disciplinar yo creo que tenemos muchas certezas, que no son universales, pero que nos sirven, y yo creo que nos siguen sirviendo, y no debemos de renunciar a ellas. Tenemos que seguir trabajando sobre esas certezas, buscarles un arrope jurídico a la evolución que van teniendo y, por supuesto, estar atentos a todos los procesos sociales que se desarrollan. Bueno, creo que no me he alargado demasiado, si dejamos más tiempo. No sé si José María me proponía, Sonia, si ella proponer el otro tema y luego dejar el debate abierto, porque como luego al final todas las cosas se cruzan. Sí. ¿Vale? Entonces le dejo la palabra a Sonia. Vale. Sí, este debate transversal, ¿no? Que todo se cruza. Bueno, la ventaja que tiene intervenir la última es que la mayoría de las cosas que yo iba a contar ya están sobre la mesa, ¿no? Justo el tema de debate, bueno, estamos en el marco de la aportación desde la arquitectura y los arquitectos, y dentro de eso a mí me tocaba introducir el debate sobre nuevas técnicas y procesos. Y como ya avancé ayer en la intervención después de la de Nano Prats, o sea, sea desde la que sea la mirada que se haga la actividad, es decir, sea desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista ambiental o, por supuesto, sea desde el punto de vista social, hay un denominador común a todo eso, que es la participación ciudadana. ¿Y qué es o sea, lo que pasa es que lo que está pasando ahora yo creo que es un poco como en los inicios de cuando hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? Estamos utilizando tanto la palabra participación ciudadana que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que quiere decir y la estamos, bueno, pues hasta sobando y hasta dejándola a veces carente de contenido, ¿no? Efectivamente también es un tema que salió ayer a debate, lo que decía yo, no podemos pasar de 0 a 100 en los procesos de participación ciudadana, ¿no? No podemos pasar de la ciudadanía totalmente adormecida o casi mucha parte de la ciudadanía adormecida durante todos estos últimos 20 años, ¿no? Desde finales o mediados de los 80 hasta hace unos pocos años, a de repente querer ser los más participativos del mundo, no solo eso, sino a querer tomar la ciudadanía, todas las decisiones y todo, bueno, y a desvirtuar, ¿no? el modelo democrático, por otro lado, que tenemos, que será no será perfecto, pero bueno, es el que tenemos y es el menos malo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, ¿qué es la participación, ¿no? La participación ciudadana? Bueno, pues, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, aquí, desde la sociedad civil, como nosotros también, sociedad civil o sociedad política, como lo denomina Jordi Borja, ¿no? Estamos haciendo participación, ¿no? Estamos haciendo un foro de discusión en el que tratar, pues, una serie de temas y luego, pues, bueno, a ver si luego los conseguimos difundir cara al exterior, ¿no? No solo en este club privado que aquí tenemos. La participación al final es comunicación, y la comunicación es una comunicación que tiene que ser bidireccional entre las administraciones públicas y la ciudadanía, constantemente retroalimentada, ¿no? Ya no vale, es decir,
hoy en día estamos, decía antes Jesús Gago, es que no hay comunicación ahora, porque ya no nos conocemos, tal. No es que no haya comunicación, es que la comunicación es diferente. Hay nuevas herramientas y nuevos modos de comunicarnos. ¿Qué es lo importante de esas nuevas herramientas, esos nuevos modos? Más allá de que nos podamos comunicar con alguien en Chicago en el mismo instante, o bueno, conocemos todos evidente de las nuevas tecnologías, ¿no? Más allá de eso, este nuevo modelo de comunicación a través de Internet, lo que ha puesto sobre la mesa es una estructura social diferente a la que veníamos conociendo jerarquizada. Internet lo que ha puesto sobre las nuevas comunicaciones, lo que ha puesto es una estructura rizomática, no jerarquizada, en la que para que uno se pueda hacer oír o para que uno pueda conocer determinadas cosas de otra parte del mundo o para cualquier voz que quiera dar, ya no necesita ni de los medios de comunicación habituales y que conozcas a determinada persona para que te lo publique, ni de que pertenezcas a determinada corriente y te hagan la hora o lo que sea, ¿no? Porque cada uno ya tiene acceso a toda esa información o desinformación, que también es verdad, y ese sería otro debate, por todo lo que hay sobre la mesa, ¿no? De todo el acceso a la información que hay, pero también sobre todo el acceso a comunicar y a dar voz a determinadas iniciativas y actividades, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, esa participación es comunicación bidireccional y a la vez es mediación. Y cuando digo mediación, ahí juega un papel muy importante, y dentro en el punto que en el título del debate de hoy, que es aportaciones de la arquitectura y los arquitectos jugamos un papel fundamental, porque los arquitectos somos unos de los profesionales que la sociedad ha decidido que trabajemos en la creación de ciudad, ¿no? Entre otros muchos profesionales. Y yo creo que somos clave en este momento para hacer de mediadores entre lo que la ciudadanía, en recoger las inquietudes que la ciudadanía propone y establece y transmite, y transformarlo en propuestas a nuestros representantes públicos, ¿no? Desde luego, en estos últimos 2 años, en todos los debates y jornadas y charlas que se generan y que se organizan sobre el urbanismo, sobre la arquitectura, sobre nuestro colectivo, siempre acaba derivando en un debate sobre la participación, ¿no? Y en una confrontación muy grande entre determinados compañeros que ven como, yo creo que presienten que haya participación, quiere decir que a los arquitectos nos arrincona hacia un lado y pasan a ser los ejecutores de la ciudad o los decisores sobre la ciudad de otras personas, ¿no? Y no es así, o sea, nosotros tenemos y somos parte de ese engranaje que es el que hay que articular, que como decía Eduardo, hay que hacer esa receta, ¿no? Entre otras muchas cosas, y tenemos que estar ahí. Y bueno, yo creo que de hecho todos los que estamos aquí hoy es porque creemos y sabemos que tenemos que estar ahí, ¿no? Viejas generaciones intermedias y jóvenes generaciones, todos. Entonces, es un papel fundamental que es el que tenemos que articular a partir de ahora y que tenemos que trabajar en eso como fuente de conocimiento de los habitantes de esa ciudad, o sea, de ese medio en el que nos movemos, y que el debate ya no es, o sea, tenemos que superar ya ese debate sobre participación sí o participación no, o la participación es que la sociedad tiene que... Ayer, por ejemplo, salían sobre la mesa, no sé si tanto aquí como a lo mejor luego también en la cena que tuvimos, cosas como determinados resultados que han pasado en determinadas ciudades son culpa de la participación. Pues hombre, efectivamente, como está todo por hacer, y siempre va a haber buenos y malos, y siempre va a haber intereses económicos y gente más ortodoxa y menos ortodoxa y lo que sea, que es muy manipulable también esa participación. Entonces, por eso hay que sentar unas bases y una metodología de cómo hacer todos esos procesos, ¿no?
o a que a la sociedad le queda mucho camino por participar, por saber cómo participar. Pues efectivamente, porque tú si coges ahora un ciudadano de la calle y le preguntas, oye, ¿qué modelo de ciudad quieres? ¿Y por dónde empiezo? ¿No? Es que no sé de qué me estás hablando, pero lo mismo que si a nosotros viene la NASA ahora y nos dice, oye, ¿y el astronauta para ir en la nave qué tipo de casco tiene que llevar? Pues es que no lo sé, o sea, o generamos debate, generamos discusión más allá de estos círculos cuasi endogámicos y lo abrimos a toda la ciudadanía, o esa participación va a seguir siendo de cada persona preocupada de qué se puede hacer en su propiedad, de su parcela y poco más, ¿no? Que es lo que ha venido un poco siendo hasta ahora estos últimos 20 años, ¿no? O no podemos derivar el debate en que, bueno, es que eso ya lo hacíamos en los años 70 y ¿cómo acabó? Bueno, efectivamente ya se hacía en los años 70 de otra manera, con otra sociedad diferente, y efectivamente hay que aprender de eso, y eso es el testigo que lanzaba Jesús Gago, ¿no? Claro que hay que aprender de lo que se hizo antes, tanto de los aciertos como de los errores. Pero es que la sociedad actual no tiene nada que ver con la sociedad de los años 70, o sea, somos diferentes completamente, cada vez más formados, y queremos coparticipar y queremos estar ahí, y lo han dicho, o sea, hasta ahora, hasta hace unas semanas, pues esto era un poco más, a lo mejor casi teórico, pues ahora el resultado de las elecciones es lo que han dicho, o sea, es que la sociedad quiere estar ahí, ¿no? Y o se involucra o se involucra. Entonces tenemos que dar un paso más en este debate sobre la participación, y dejar de que sea vacuo y vacío de si sí o no, sino que dar un paso más allá, ir creando herramientas, ir creando metodología, ir creando propuestas, ir aprendiendo de lo que se va haciendo, no solo de la teoría, sino también desde la acción, es decir, retroalimentándonos desde la acción y desde los ejemplos que poco a poco pues, van apareciendo. Para eso ya introducí ayer el caso del Plan General de Gijón, que yo creo que bueno, es un modelo que se puede contar y comentar como diferente a muchos de los procesos que se habían venido haciendo hasta ahora del Plan General. Y luego también John nos va a contar pues, algunas de las cosas en las que ellos están trabajando también como nuevos modelos de intervención en la ciudad. Bueno, sí, súper bien. Bueno, yo no, o sea, no tampoco, porque como ha salido este tema y había algunos temas de definir la reflexión, hemos traído un par de documentos para que veáis que lo que voy a contar súper rápido pues está sustentado por un rigor técnico que precisamente era el que comentaba Andrés y que me parece fundamental, es decir, urbanistas, arquitectos, tenemos un papel fundamental en ser capaces de traducir en diseños y en propuestas concretas, porque ahí es donde muchas de las profesiones que están trabajando sobre urbano, economía, geografía, sociología y tal, no son capaces de dar ese salto, pero desde la arquitectura sí que somos capaces, por una parte, de gestionar la complejidad y de esa gestión de la complejidad, de los nuevos retos urbanos que tenemos, aportar soluciones concretas, ¿no? Bueno, simplemente esto, por una parte, es el resultado de 4 años de trabajo en un barrio desde una perspectiva de abajo arriba, que ha derivado en la generación de un plan integral de estrategias de regeneración de Virgen de Begoña y en una metodología de intervención en barrios vulnerables que, bueno, pues esto es un contrato, o sea, una cosa que nos pidieron desde el ayuntamiento, que pues generásemos esta metodología precisamente, pues un poco basándonos también en experiencias previas, ¿no? Todo el tema del barrios en remodelación, o sea, nosotros somos muy deudores de experiencias que ha habido históricamente aquí en Madrid, en la mina en Barcelona, durante el ecobarrio de Trinitat Nova, en fin, bueno, aquí está, y lo que hemos tratado es de aportar algunas ideas un poco más contemporáneas sin negar el pasado por lo completo, ¿no? Entonces, voy a ir como súper rápido a nivel de lo que hacemos y de cómo en esta nueva profesión, cómo nos estamos tratando de ganar la vida, porque de aquí efectivamente uno pues, se puede ganar la vida de todo esto, afortunadamente, y creo que también tenemos una responsabilidad generacional de solucionar todos los problemas creados. Bueno, voy a ir como súper rápido, estos son, si queréis,
que tiene que aludir también en esa idea de la mediación, ¿no? Esta viñeta habla de eso, ¿no? O sea, de repente esto hay como un gran problemón y ahora vamos con el tema de la participación y el nuevo urbanismo y a medir esta encuesta, bueno, pues seamos serios también, ¿no? Bueno, todos los problemas que ya sabemos, bueno, temas que ya han salido aquí, de cómo abordar la transdisciplinaridad, la participación, la ecología urbana, sobre todo las herramientas digitales, que yo creo que sí son un gran, que marcan una gran diferencia respecto de cómo concebimos la ciudad, la sociedad, etcétera, en nuestras relaciones. Un modelo, o sea, entendemos en esa idea de mediación que no solo hay que mediar con la sociedad civil, sino con otros agentes que participan, las empresas privadas, la administración pública, ciudadanía, Storyboard, bueno, metodología, y otro tema que sí que salió ayer, que lo comentó Sebas, que era el tema de cómo medimos, ¿no? Y cómo medimos no solo a nivel cuantitativo de los indicadores que podamos tener, sino también a nivel de percepciones ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, es un planteamiento de esta herramienta de los indicadores participativos que combinamos esas dos vertientes, ¿no? O sea, tanto lo que aportamos técnicamente desde la arquitectura y el urbanismo, pero luego la percepción ciudadana, y cómo esos saberes, desde lo cotidiano y desde lo técnico, pueden convivir y no generan monstruos. O sea, que no es una cuestión de cuando hablamos que en Zaragoza pintan el puente de hierro de azul por un proceso de participación ciudadana, es que eso no es participación ciudadana, preguntar a la gente de qué color quiere que pinten el puente de hierro de azul, y porque yo tampoco sé de física nuclear. O sea, quiero decir, hay que establecer unos entornos de aprendizaje colectivo. También es cierto, y lo quiero decir también bastante claro, que nosotros, o sea, la participación ciudadana no es algo a lo que nos dediquemos, es una parte integrante de los procesos urbanos y de nuestro trabajo para transformar la ciudad, pero no la única, ¿no? Sin más. Luego, esto es una serie de proyectos que tenemos para solventar todo el problema de qué hacemos con todos esos edificios públicos vacíos que han costado, como en el caso de Nájera, 9 millones de euros y están vacíos, ¿no? Pero de esos seguro que tenemos en todas nuestras ciudades un montón. Bueno, pues cómo podemos, a través de la creatividad también inherente a los arquitectos, o sea, es que es algo que no, generar espacios en los que pensar nuevos modelos de gestión, tanto económica como cultural o de otros tipos, para generar nuevos marcos de corresponsabilidad con la ciudadanía. Esto es un consejo ciudadano de gestión de este espacio, en el que llegamos, no había nada, o sea, había una biblioteca con una persona, y al final de todo este proceso, con un contrato menor, se generó un espacio con más de 140 actividades, gestionadas por la ciudadanía, con la administración pública también, etc. Esto mismo también a la hora de activar espacios en desuso, el espacio público y locales comerciales en el barrio de Ría. ¿Qué hicimos aquí? ¿Cuál es la labor del arquitecto aquí? Es decir, toda esa información de normativas, se hablaba antes de burocracia, ¿no? De todas esas normativas que tenemos, ¿cómo podemos traducirlas en sencillos catálogos, en sencillos protocolos para que la gente coja, quiero montar un mercadillo, ¿qué hace falta hacer? O quiero montar no sé qué actividad. Bueno, pues empecemos a generar unas herramientas para este tema. Lo mismo en Harinera, también un equipamiento público que empezaba a poner en marcha, y cuáles son las nuevas herramientas de la arquitectura y cuáles son estas nuevas formas de gestionar también lo público, que es un temazo, ¿no? O sea, aquí en Madrid nos hemos dedicado, o se ha dedicado el anterior gobierno a vender y privatizar todo el patrimonio público. Bueno, pues con la excusa de que no hay dinero para gestionar. Bueno, pues igual podemos empezar a pensar en nuevas formas de gestionar lo público. De hecho, es un tema que está encima de la mesa y que ya se está debatiendo. Temas de tratamiento, esto es un proyecto de Alcalá de Guadaira para regeneración, nuevos foros de innovación para generar soluciones innovadoras entre la administración pública, ciudadanía y empresas en temáticas de energía, comercio, etcétera. Bueno, ¿cómo también podemos facilitar esas nuevas soluciones? O sea, temas del tráfico, temas de impulso del comercio local, temas de eficiencia energética, en fin. Bueno, como veis, como bromeaba a veces con Ramón López de Lucio, el nuevo urbanismo se hace casi más composites que con tiralíneas, ¿no? Y como luego pues también diseñamos ese espacio adecuado a las necesidades, ¿no? Que eso también nos parece importante. Bueno, y llegando ya como a este tema tal, que lo podéis ver aquí, pues
por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Vitoria nos pidió asesorar el proceso de participación del plan general. O sea, también ahí nosotros tenemos que aportar, o sea, combinar, ¿no? O sea, la participación no por la participación, eso lo hacen los sociólogos, los trabajadores sociales, pero sí que tenemos un plus en el decir, bueno, ¿cómo aplicamos esa participación a lo urbano y tal? Lo que decía de regeneración urbana en Virgen de Goña, bloque abierto, uno de los temas, ¿no? O sea, las periferias se han construido a base de bloque abierto en los 60-70, en Madrid hay 220 polígonos, más de 1 millón de personas viviendo. ¿Cómo podemos generar metodologías para intervenir en este tipo de barrios? Bueno, nosotros nos acercamos cuando terminamos la carrera hace 4 años a la asociación de vecinos, estructuramos un proceso desde la base para detectar problemas con nuevas tecnologías, mapeos digitales, streaming, etcétera, que eso nos permitía también abrir nuevos canales de participación. Está la brecha digital hacia arriba, de gente que no controla estos temas, pero también hacia abajo. ¿Qué pasa con todo eso, no? O sea, ¿cómo podemos generar esos acercamientos híbridos a las realidades urbanas? Todo esto nos da un diagnóstico participativo en el que interviene nuestro saber técnico, que algo tenemos que aportar y también podemos hacer esa pedagogía con la gente que participa, pero también los saberes cotidianos, oiga, ¿por dónde cruza usted? ¿Cuáles son los puntos negros? En fin. Y todo esto, pues, como digo, también en el propio diseño. O sea, aquí intervienen en el diseño también los propios vecinos. ¿Significa eso que no vamos a diseñar nosotros? No, significa que podemos incorporar en el diseño otras perspectivas que enriquecen y generan, bueno, nuevas formas, ¿no? Todo esto se produce como digo, en ese plan integral con una serie de acciones que también tiene que ver con cómo se financian estas intervenciones. Es decir, podemos generar, importante, un marco integral y luego ver qué programas ya están en marcha en el ayuntamiento, reinterpretarlos dentro de este plan y generar soluciones un poco, no de esperar a los 10 millones de euros o millones de euros que haga falta para regenerar un barrio, sino ir poco a poco interviniendo con soluciones para evaluarlas con estos indicadores y tal. Bueno, pues lo mismo. Y esto, pues lo mismo. Esto es un encargo ya del Ayuntamiento de Olot, que lo tenéis aquí explicado, que es el diagnóstico participativo, en el que fue muy importante también trabajar de manera interdepartamental. O sea, esta falta de transversalidad también dentro de la propia administración. Pues yo creo que esto, respecto a la Virgen de Goña, fue el punto relevante, ¿no? Que trabajamos con gente de promoción económica, con movilidad, con urbanismo, con asuntos sociales, para generar, a través también de lo lúdico, de nuevos canales de participación, con inmigrantes, etcétera, y bueno, luego generar, somos capaces de dibujar y de generar planos, ¿no? O sea, de eso se trata también, o sea, de dar respuestas. O sea, no se trata solo de hacer eventos, o sea, se trata de dotar de rigor técnico y también ser capaces de decir, bueno, y marcarse en unas líneas estratégicas el tipo de actuación y luego ver cuál es la viabilidad de esas actuaciones y cuál es esa jerarquía, ¿no? Bueno, y eso se estudia y al final lo que ocurre es que, la gente responde y somos capaces de trabajarlo. Y eso puede ser también a nivel de territorio. Antes se ha hablado de esta escala, pues hemos asesorado el proceso de cómo se acomete la revisión de las directrices de ordenación del territorio del País Vasco. Y ahí los saberes técnicos de estudiarnos todos los planes PTPs, 15 nada más, en un territorio enano, o sea, 15 PTPs, 15 áreas funcionales, ahí está, más todos los PTS. Y luego, sobre esa base técnica, construir un proceso de trabajo en torno al territorio del modelo de una región como el País Vasco. Bueno, pues aquí contamos con los saberes de gente que sabe mucho, como Ramón, gente que sabe mucho, como Rafa Mata, de sociólogos, etcétera. Y bueno, pues, o sea, también es ver este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, de repente les presentamos esta de los 15 PTPs y ya empiezas a tener otras lecturas, o si empiezas a poner cronológicamente cómo se han ido tal, bueno, o sea, que ahí está, nada más. Lo siento si me ha alargado, solo era por poner un poco como cosas que igual se pueden hacer más allá de diseñar. Tal vez igual como vengo en la onda de Sonia, que colaboramos y casi por complementariedad con otra posición, porque la verdad es que falta desconocimiento, por lo que decía esta mañana Jesús Gago, pues bueno, los de paisaje
transversal, los conozco más por referencias que por sus propios contenidos, con lo cual no me encuentro capacitado para evaluarlos. Lo que sí puedo decir es cómo nosotros entendemos a fecha de hoy algo que está en los propios inicios y demás. Pero cuando digo están los propios inicios, es que los inicios de la participación ciudadana habría que remontarse a los años 70, es decir, aunque sean dos modelos totalmente diferentes. Es decir, en los años 70 teníamos unos modelos que no había ni tiempos casi de discusión. Se hizo una separación previa en el primer momento y era aquellos profesionales que se dedicaban a hacer o a ejercer su profesión y profesaban, y aquellos que por las razones de sus compromisos ideológicos o por razones personales dieron el salto a la política y se dedicaron a hacer política. A lo largo de todos estos años, quiero entenderle a Garro, y siempre estaré de su lado, en el sentido de que prefiero a la gente que ha puesto muchas ilusiones y se ha cascado, porque eso quiere decir que es un hombre generador de tensiones, pero yo creo que ha casado muy mal la profesión con los partidos políticos. Es decir, no puede ser deudor de dos padres. Es decir, si tú tienes una profesión, profesas, y si tú perteneces a un partido, hasta ahora partido sí, partido no. Es decir, eso ha llegado un momento que lo que nos planteábamos en los años 70, que yo así conocí a Eduardo, cuál era el papel de los arquitectos en la sociedad, como los trabajos aquellos que hicisteis vosotros desde el colegio, que era un debate eterno del proceso de proletarización de los arquitectos, te acordarás que hicisteis 4 tomos, pues llegó un momento que, bueno, había un proyecto social que estaba por encima del papel del arquitecto en la sociedad y, bueno, dijimos, pues cada uno desde su campo vamos a participar y vamos a ver lo que podemos hacer. Ese modelo, tanto desde lo profesional como desde lo político, ha cascado. Y ha cascado, pues, por razones, pues, que igual no tiene nadie la culpa, sino simplemente, pues bueno, hay un proyecto en un momento determinado y se agota. Es decir, yo creo que están agotados tanto el proyecto profesional como el proyecto político, digamos, desde una estructura de partidos. Y entonces ahora confluimos ambos desde una idea de los profesionales que hacemos a partir de ahora, ya no tenemos el modelo de los años 70, y los políticos también se lo están planteando. Vamos a ver si confluimos o no confluimos, tal vez ahora es el proceso inverso. Entonces la primera pregunta en cualquier proceso participativo, que por obvio, y perdonar la pedantería, hay que hacerla. Es decir, antes Sonia decía que, bueno, los arquitectos, teóricamente la sociedad nos forma, nos financia para ser los planificadores y constructores de la ciudad, teóricamente. Pero es que a veces no saben ni lo que es la sociedad, ni se sabe lo que es la ciudad, ni se sabe lo que es los profesionales. Es decir, el nivel de incertidumbre, lo hemos ido diciendo todos, bueno, pues el planeamiento es la esencia de todo ello. Por eso no me extraña que los planeamientos o los normativos, pues es en lo que todo el mundo desechamos, lo cual no quiere decir que tengamos que planificar, porque está inherente a los propios genes de arquitecto. Ahora bien, lo que sí está claro, y eso por encima del paisaje transversal, en democracia no se puede ejercer una profesión sin un relato. Eso es evidente. Lo dice Jesús, lo has dicho tú, lo decimos todos. Es decir, se acabó esos tiempos, y si no, que levanten el dedo, como ya aquí se supone que no están los famosos del Apple y los Calatrava y compañía, que por no ir explicando nada, vamos, si nosotros nos hacemos críticas, ellos se tendrían que hacer el harakiri, pero con 20 tiros en la espalda, ¿no? Es decir, ¿qué han dejado por ahí? Ese discurso que de alguna manera, o no discurso, ha estado inherente a la práctica profesional, que casi explicar un proyecto era como de, joder, pues bueno, era como de ser un profesional de tercera, y quedaba para el mundo del urbanismo, al cual se accedió desde una perspectiva ideológica, el montar los relatos. Pues bueno, yo creo que lo hemos dicho todos, no había montado todavía un relato, no ya solo digamos, de momento tal, de todo el proceso es decir, unos tienen sentimientos, pero falta por hacer, que lo decías tú antes, falta por hacer ese relato, que es un relato muy interesante para saber dónde estamos, porque si queremos construir una nueva profesión y una manera de enfrentarnos a las cosas, sin ese relato va a ser prácticamente imposible. Lo que pasa, y en eso aplaudo, porque estábamos hablando con Eduardo, en el mientras tanto, no podemos estar parados, que yo creo que es lo que está pasando ahora con muchas corporaciones. Como no tienen unas ideas fuertes, no tienen proyectos fuertes, no tienen demás, pues hay que ponerles encima de la mesa y lo que se ha aportado yo creo que está muy bien. Pero no nos engañemos, son en el mientras tanto. Hay que volver a rearmar otra vez esta disciplina, y para rearmar esta disciplina lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar cuál es nuestro papel como técnicos. Porque igual el problema de fondo es que la sociedad ya no acepta a profesionales, que somos un importe. Porque un profesional profesa, por eso cuando decías tú los principios, ya nadie acepta que haya principios. Tú te moldeas aquí, legitimas lo que yo hago, y a muchos profesionales, por llamarles de alguna forma,
las grandes corporaciones les llama para legitimar operaciones, no para otra cosa, ni para aportar nada, y los procesos de participación no son más que eso, es decir, tan sencillo y tan complicado. Ya no se puede hacer un plan. Y tú antes lo explicabas muy bien, explicándose a los políticos, porque a los políticos da igual, es como pegarse contra una pared. Como decíamos de pequeños, estoy en contra sin ver. Entonces, profesionales comprometidos, porque venimos de la vieja guardia, lo que hemos dicho, quitaros del medio, vamos a la sociedad, vamos a explicárselo nosotros a la sociedad, a través de procesos de participación, porque creemos más en esa sociedad civil, o confiamos más en esa sociedad civil, que está por ver cómo se va a conformar, y prefiero explicarles a alguien que aunque sea complicado, por lo menos tengo la mínima esperanza, aunque sea el 0,05, de que igual hasta me apoyan algo, porque los partidos políticos, que no son los que te encargan el plan, ya por principio te dice que no, y lo reflejabas tú antes muy bien, es decir, te dicen no y punto pelota. Entonces ahora estamos en escenarios que se dan otra paradoja. La participación ciudadana ya no es solo hacia afuera, la participación ciudadana va a ser ahora hacia adentro. Es decir, llegan estructuras de plataformas al interior de los planes que hay que coordinarlos y les están adjudicando a los redactores de los planes que les den coordinación interna. Ojalá pudiésemos recurrir, como tú muy bien decías antes, a esos arquitectos que representan a los grupos para tu relación. No, no, ahora lo que quieren es lecciones comprensivas en 3 clases, a sesión completa, que desde 35 y 40 años de lecciones urbanísticas. Y eso es algo que en estos momentos se está pasando. Es decir, oye, explícame, ¿de qué va esto? Como decía, la cosa nuestra está del urbanismo. Y dice, bueno, joder, oye, 3 días, 3 lecciones, ¿cómo te voy a decir? No sé si me entiendes cuando te reivindicar. Bueno, pues vivimos esa experiencia que tiene esa paradoja, es decir, son unos tiempos impresionantemente creativos. Otra cosa es tener ideas, y reitero, que va a decir que te cito permanentemente, no es un problema de jóvenes ni viejos, porque algunos hemos demostrado tener más huevos que los jóvenes y viceversa. Quiere decirte que no va de jóvenes y viejos, va de tener ideas o no tener ideas y de compromiso. Y eso está todavía por ver. Está por ver ese partido que nos han cambiado las reglas del juego, a ver si somos capaces de jugar ese... Igual hemos estado jugando hasta ahora a fútbol y ahora tenemos que jugar a baloncesto. Y claro, algunos con la altura que tenemos, pues lo tenemos bastante jodido. Pero por lo menos el partido lo vamos a disputar. Y eso es la participación. La participación no es... A ver, tío, ¿tú qué quieres? ¿Blanco, blanco? No, ni tampoco es lo contrario. Es que está en la esencia de la democracia. Y queramos o no, la gran reflexión, en los años 70, aquí demócratas, muy poquitos, porque todos veníamos de una procedencia que eso de la democracia era como un periodo transitorio para llegar a no se sabía dónde. Y ahora sí que estamos, digamos, refundando democracia, con lo cual la participación es un proceso de calidad democrática, por definición. Segunda cuestión, la participación no es algo añadido a los planes, es inherente a la propia metodología de los planes. Sin participación no hay consenso. El nivel de incertidumbres, no hay disciplina que lo arregle, ni la economía urbana. No la arregla ni Dios, solo la arregla con un pacto social que hay que recomponer. Y tercera cuestión, que es tan importante como la anterior, es solo a través de la participación nos podremos cargar toda esta carga burocrática, porque saldrán planes más legitimados. Y todas esas 40.000 fases que les den y bien dado. Es decir, que casi el plan va a tener que ser el avance gestionado en todo ese proceso participativo. Ese es el modelo que defendemos. Lo que pasa es que no me gustaría acabar con una cosa. Estaría todo eso de puta madre si nos financiase. Porque los arquitectos que nos dedicamos a esto cobramos por prestación de servicios. Y vivir de un plan que dura 8 años, ole tus cojones. Entonces, a ver si hay alguien, estos nuevos políticos, que pagan los planes por salario, como los funcionarios, no que paguen por prestación de servicios. Porque si dura 8 años, de puta madre, mejor que dure 12, porque te va a asegurar el salario durante 12 años. Vivir en el mundo de los servicios, eso es la crisis de este país. Y el urbanismo, queramos o no, digamos desde la óptica del planeta, estamos en servicios, ni construcción, ni rollo. Y acabo con un problema, que sería el segundo derivado. No sé si está alguien del consejo, pero que tomen nota. Esto de que los arquitectos de proyecto son los que ganan porque mueven certidumbres, y claro, invertir 6, 7 millones de euros, como decía muy bien Nuno Portas, claro, los proyectos no pueden tener incertidumbres y tienen que vivir con certezas, porque hay quien se juega 7 millones de euros. Pero planificar, construir, meterse en el enredo de saber manejar incertidumbres, no vale más pasta que hacer un edificio. No va a ser hora ya de que
como esto de hablar de dinero los arquitectos es de pobres, pero los que somos pobres no nos da vergüenza hablarlo. ¿No va siendo hora ya de que pongamos encima de la mesa que nosotros los planificadores, o los que nos dedicamos a esto que llaman planeamiento, que no sé muy bien qué cojones es, empecemos a reivindicar que hay que soltar manteca y de lo gordo? Es decir, porque es de vergüenza que pongan en nuestras manos ciudades y uno por hacer un proyecto de mala manera, por tal, gane 10 veces más que un plan y lo haga en 3 meses. Aquí hay algo que no funciona. Bueno, pues todo ese tipo de cosas está en la participación. Y si no somos conscientes que la participación es un relato de la democracia, estamos jodidos. Una pequeña sugerencia. Me parece que el énfasis que hacemos todos en la participación muchas veces ya de tal grado que parece que de la participación va a salir la idea, el plan, no sé cuánto. Yo creo que la participación, ojo, pues legitima alternativas, decide más por una que por otra, pero la creatividad plural no está solucionada. O sea, 5 señores cogiendo un lápiz no pintan mejor que uno. De modo que la idea tiene que estar, y ahora hay que testarla, y determinadas ideas pueden salir de la participación, determinadas, pero los planes no pueden venir de la participación entera. Yo recuerdo en los años finales de los 70, donde la generación mía nos autodenominábamos arquitectos o urbanistas alegadores, porque sabíamos de puta madre tumbarnos los planes, o sea, alegábamos fantásticamente y nos echábamos a temblar si nos encargaban uno. Es decir, teníamos mucho más claro cómo tumbarnos el plan que se estaba haciendo de la etapa predemocrática que cómo hacer el nuevo. Yo me temo que en este otro periodo que se inicia ahora, tenemos mucho más claro cómo combatir lo mal que se ha hecho anteriormente y tenemos menos claro qué hay que hacer, las ideas, ¿no? Entonces yo separaría el énfasis que hacemos todos en la gobernanza, la participación, todo esto es imprescindible, pero de ahí no salen los planes, ¿eh? Los planes salen de las ideas, de la suma de muchas ideas, de la interacción, porque claro, una cosa es la arquitectura, que sale de un señor y de un lápiz, y otra cosa es el plan, que no sale de un señor, sale de una cosa mucho más compleja. Pero como veo que cuando se habla de participación, todos nos calentamos la boca de que es el sumo, porque la hemos convertido en algo burocrático, porque la participación que tiene ahora mismo el planeamiento en España es la pera, ¿no? Los 30 días estos, boletín, no sé cuánto. La gente es sabia, ¿eh? Cuando la gente va a mirar un plan y ve 5 tomos, pregunta, ¿dónde está el plano? O sea, que no pide el plan, pide el plano naturalmente de su casa, para ver lo que ha pasado. Lo demás se la sopla, o sea, que ve los 5 tomos y dice, ¿a mí qué me han hecho? 2, 4, 6, y interpreta el plan perfectamente, ¿no? Bueno, que solamente eso, que sí a la participación, sin la menor duda, sí a la gobernanza imprescindible, pero no magnificarla de tal manera que parece que todo lo que venga de la participación es que ya está bien, de ahí surgió la idea y eso no. Puede surgir incluso malas ideas de la participación, porque también la participación se puede equivocar, porque como no todo el que participa tiene el conocimiento, pues puede decir alguna cosa que está mal. Es que lo han dicho mucha gente, que luego se hace. Entonces, yo matizaría entre la necesidad de legitimar el planeamiento por la participación de la gobernanza con la necesidad del urbanista de tener ideas y de hacer el plan basada en esas ideas, ¿no? ¿Me ha pedido sí, no hace falta decir que los somos pobres. No, pero hablando sí, vamos a ver. Yo creo que aquí se ha hablado de 2 temas, como tratabas tú al principio, el tema del arquitecto, luego se ha pasado el tema de la participación, y las intervenciones que ha habido han sido fundamentalmente en torno a la participación. Y parece que hay un tema difícil de hincarle el diente, que es el tema del arquitecto, ¿no? Como profesional ligado más o menos al planeamiento y a la ciudad, ¿no? Sí, perdón. Ligado al planeamiento y a la ciudad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, podemos tomar muchos ejemplos, aquí en Madrid, por ejemplo, cuando los arquitectos empiezan a actuar en la ciudad, por ejemplo, consolidada, sustituyendo los edificios existentes? Aquí tenemos, por ejemplo, en el Sánchez de Tetuán, ¿no? Una arquitectura absolutamente deleznable, absolutamente banal, ejecutada por arquitectos.
el paisaje urbano, que no ha tocado las trazas urbanas, mantiene más o menos los volúmenes, etc., pues ha producido auténticos desperdicios. ¿Por qué? Habría que preguntárselo, ¿no? Pero lo que es cierto es que en lo tocante al espacio urbano, a la calidad urbana que observamos, etcétera, se produce un deterioro realmente manifiesto. Pero no solamente en el casco ya consolidado, sino que si nos vamos a las nuevas propuestas, las arquitecturas también son terribles. Es decir, la operación Mao, por ejemplo, de sustitución del Estadio Calderón, las propuestas son una arquitectura más allá de la edificabilidad, más allá de una banalidad absoluta, es decir, de una fealdad absoluta. Es decir, que algo está fallando en ese papel del arquitecto cuando produce esos resultados o cuando produce esos resultados tan terroríficos. Que no solo van en la arquitectura, sino van también en el modelo de ciudad o en la topografía de ciudad o en el diseño de la ciudad. La banalidad de los PAUs es algo terrible, una especie de ensanche tipo Crescent, parado, pasado de moda, con unas respuestas realmente o incluso ya la definición de esos ensanches, por ejemplo, con el Boulevard de Vallecas, con una anchura de viario, el viario central, que es una anchura y dices, pero bueno, esto es la no ciudad, para cruzar yo esta avenida de lado a lado, tengo que, bueno, prácticamente pedir un taxi. Son cosas realmente terribles. ¿Qué ha pasado? Es un problema de formación de los arquitectos. Porque, claro, me acuerdo en una charla que hace poco en la arquitectura, en la Escuela de Arquitectura, promocionada también por la Escuela de Arquitectura, había intervenciones que decían, no, es que la Escuela de Arquitectura es la mejor, la Escuela de Arquitectura de Madrid es la mejor arquitectura, la Escuela de Arquitectura del mundo. No lo dudo. Pero el 80% de los arquitectos que han producido esta ciudad han salido también de la Escuela de Arquitectura. Es decir, algo está fallando por ahí. Y lo mismo podríamos hablar de los espacios urbanos. Claro, yo creo que para empezar hay que redefinir el papel y la figura de los arquitectos, ¿no? Porque, entre otras cosas, en una ciudad abocada al no crecimiento, una ciudad abocada a cada vez más intervención sobre lo existente, claro, no sé, que ahora lo saben, ¿cuántos arquitectos somos? 12.000. Sí, ahora mismo. No, muchos más en Madrid. No, en Madrid, en Madrid 15.000. 15.000. Claro, que hacen 15.000 arquitectos en Madrid. No tienen, para las operaciones no hay cabida suficiente. Quizá eso habrá que plantearlo y también habrá que plantearlo a su formación. Su formación y incluso su papel de reflexión. Yo creo que sobre la arquitectura actual, sobre las tipologías, no hay ninguna reflexión. ¿Cómo son las viviendas? ¿Cómo deben ser las viviendas? ¿Por qué se acude por sistema a la solución de manzana cerrada? ¿Qué pasa con el bloque abierto? ¿Se ha innovado sobre? Es decir, hay una falta de reflexión. Ha habido estudios puntuales, pero en general ha habido una falta de reflexión y desde luego de asimilación de la necesidad de esa reflexión por parte del colectivo de arquitectos total, ¿no? Y quizá se tengan que enfrentar los arquitectos a un reciclaje, ¿no? Es decir, no ya la reflexión sobre las tipologías edificatorias, sobre las tipologías funcionales, tipos de vivienda, etc., sino sobre unas nuevas tipologías que se abren caminos, unas tipologías, llamémosles, sostenibles o energéticas, llamémoslos como quieran, ¿no? En la cual, evidentemente, hay una gran desinformación. Los arquitectos en general no están las nuevas generaciones un poco más están incorporando este lenguaje y a las soluciones, pero en general esos arquitectos en 10.000 les pones a hacer una edificación sostenible y poco saben de eso más que 4 banalidades, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que hay que revisar todo este papel general del arquitecto, porque, y sobre todo informarse de la tipología del arquitecto, porque yo creo que las cosas están cambiando, la manera de producir las ciudades están cambiando,
y el número de profesionales trabajando en la ciudad es excesivo. Habría que hacer algunas reflexiones sobre estos temas. Era justo sobre este tema, ¿no?, en las dos últimas intervenciones. Quería decir en relación con el tema de participación, que he escuchado que, por supuesto, comparto, en fin, lo que Sonia ha comentado. Estamos en nuevos tiempos y obligan a una revolución en la manera de pensar todo, incluido, por supuesto, el urbanismo. Pero querría, contestando a tu última comentario, defender un poco el punto de vista de lo que ha dicho John, porque mi experiencia, desde luego en España, es que el urbanismo ha alcanzado niveles de incomprensión, de carácter abstruso, prácticamente para cualquier ciudadano común, y me atrevería a decir para cualquier político común. Es decir, se ha convertido en una disciplina esotérica, con un lenguaje propio, no te cuento si hablamos de la gestión urbanística particularmente, ¿no?, que es casi incomprensible para quien no es especializado, ¿no? En ese sentido, las técnicas convencionales de participación sirven de poco, es decir, las audiencias públicas en los periodos habituales de los planes, pues solamente sirven de participación cualificada de los que son ya actores económicos o interesados, ¿no? Pero la participación genérica que promueve la ley española, ¿no?, en cuanto ciudadano, ¿no?, en cuanto no afectado directo, ¿no?, sino en esa condición genérica de ciudadano, es muy difícil, salvo cuando actúan a su vez grupos especializados de la sociedad civil, ecologistas en acción, o tal, que sí, ya tienes gente muy buena, lo hacen muy bien, alegan, ganan, y bueno, están tumbando, gracias a sus recursos en el Constitucional, leyes absurdas, ¿no?, que se han hecho para promover fraudes de ley. Estoy pensando en la ciudad de Soria o cosas de este estilo, ¿no? Pero tu problema, lo que tú planteabas como cuestión es relevante, es decir, puede haber participación de lo que no se conoce. Es decir, y ahí es donde yo creo que la solución tiene mucho que ver en conjuntar inevitablemente, y no en un sentido paternalista, en un sentido, desde luego, de abajo arriba, un cierto enfoque pedagógico de la participación. Tuve el privilegio de estar un año, cuando no era nada conocida la experiencia, en Medellín, con Sergio Fajardo. Entonces era el alcalde, ahora es el gobernador de Cundinamarca. Y él siempre ha dicho, y ha repetido hasta la saciedad, que la participación, ellos la entendían principalmente como cercanía a la gente. De hecho, él se fue a vivir a un barrio, pues, para estar más cerca y compartir un poco más los problemas comunes de la gente, ¿no? Pero, claro, cuando se trataba de innovar, la participación ya no era tan útil. Por ejemplo, cuando se planteaba en un barrio si querían una biblioteca jardín, nadie había visto nunca que era una biblioteca jardín, ni siquiera el concepto mismo de que era una biblioteca jardín. Hasta que no hicieron la primera, no pudieron pasear a las asociaciones de los demás barrios y decir, algo como esto querrían ustedes en este barrio, les parece una fórmula interesante, les podría interesar, ¿no? Y digamos, en ese punto era un feedback en el cual la ciudadanía aprendía de las experiencias, de las primeras experiencias, y al mismo tiempo los políticos aprendían a tratar a la ciudadanía, en el cual fundamentalmente técnicas de taller, en fin, hay que meterse dentro de la propia gente. Es muy difícil hacerlo desde el punto de vista, digamos, tecnocrático, ¿no? Hay que, de alguna manera, encarnarse en la gente, empoderar a la gente también, pero principalmente buscar un lenguaje. Ese es el gran tema. Yo tengo el convencimiento de que la evolución del urbanismo en España en las últimas décadas es como la expansión del universo, tiende a alejarse cada vez más las comunidades autónomas entre sí, del lenguaje común de las viejas leyes del suelo, y por supuesto cada vez más el lenguaje de los urbanistas en general, del lenguaje de la calle, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia de ayer en un ayuntamiento que ha pasado del PP a Podemos, directamente, en una ciudad grande de Levante. Ya se había hecho la participación pública. Entonces, decir, bueno, ya ha habido participación pública y no ha habido alegaciones, este plan es estupendo. Ahora bien, si ustedes quieren hacer participación, hay que volver a cero. O sea, el planteamiento es volver otra vez a sacarlo, pero no volver a preguntar lo mismo, porque no volverá a haber ninguna alegación. Porque en definitiva, casi nadie entiende un plano de este tipo en un municipio común, salvo, evidentemente, las alegaciones de propietarios muy selectivas, ¿no?
Es decir, que no hay más remedio que pasar a una posición activa de explicación. Seguramente mi consejo es que el trabajo más relevante es trabajarlo justamente con jóvenes, es decir, llevar los planes urbanísticos y llevar la aplicación a los colegios o a los institutos, por ejemplo, ¿no? A través de ahí a las familias, ir a las comunidades cuando estén organizados, pero para eso tienen que estar organizados, no siempre lo están, en algunos barrios ocurre, en otros no. Cómo alcanzar y llegar a la gente no organizada, los que no han constituido una voz propia, no es nada fácil, y ellos mismos se enteraron, pero lo que veías es que ni unos ni otros entendían el lenguaje del urbanismo. Es decir, para unos el primer concepto de la participación estaba en que los propios políticos entendieran lo que se jugaba en el urbanismo, ¿no? Que no siempre aparece claro porque cada vez más las técnicas que manejamos son más ajenas y más abstrusas para, ya digo, el común de la gente, y no te cuento los arquitectos, que además encima creen que saben, entonces se manejan con ello y están también evidentemente igual de alejados que cualquier otro ciudadano de las técnicas reales del urbanismo, ¿no? Tenemos dos opciones: una, replegarnos como sacerdotes sobre esas técnicas sagradas, ¿no? Y ese lenguaje, a mi modo de ver, ya lo estoy juzgando, esotérico, ¿no? O hacer una revolución sobre toda la cuestión. Y eso pasa por sacar el urbanismo del mundo jurídico, de la juridicalización del urbanismo. Solá Morales decía Rosa, el urbanismo se ha pervertido por la juridicalización y el enfoque infraestructuralista. Las dos palabras son difíciles de pronunciar en castellano, ¿no? Pero tenía una razón verdaderamente grande. Él enfatizaba mucho de los ingenieros, el infraestructuralismo como sustitución del territorio real, de la morfología de la ciudad y del territorio real desde una visión solamente infraestructural desde arriba, ¿no? Pero yo me atrevería a decir la sustitución del mundo real en su conjunto por un mundo imaginario jurídico, ¿no? Que no siempre guarda una relación estrecha con ese mundo de lo real, ¿no? Es decir, si el urbanismo es la regulación de los derechos, pues a mí no me interesa nada cosa. Ni siquiera sé si es útil, lo visto en nuestro país, ¿no? Si el urbanismo es la expresión, un instrumento de expresión y de defensa de los ciudadanos para controlar el futuro de su entorno y su medio ambiente, la cosa ya debería tener más interés, ¿no? Cuando se formula así, en esos términos, desde luego a la gente tiende a interesarle algo más. Pero el problema es que mucho más de esto que digo, es muy difícil avanzar, porque a la hora de mostrar un plan real a gente real, te encuentras con un salto brutal de lenguaje. Es decir, antes hablaba de la brecha digital, pero hablemos de la brecha técnica, ¿no? En relación con estos asuntos, que es tan dura de superar como esta otra, ¿no? Quería compartir con vosotros que si realmente queremos que esto de la participación tenga un cambio efectivo y profundo en nuestra forma de hacer el urbanismo, yo creo que es absolutamente necesario que cambiemos todos los procesos que hay hoy en día vigentes. Tenemos unos procesos de planeamiento que siempre hablan avance inicial, provisional, avance inicial. Y la participación normalmente se hace básicamente en el modelo del avance, y el avance normalmente se produce fundamentalmente en un diálogo entre la ciudadanía y los técnicos, y, en el mejor de los casos, alguna parte de la administración. Pero muchas veces no están ni todos los que participan, ni todas las instituciones, ni todos los organismos, que en última instancia van a ser los que van a aprobar definitivamente aquel proceso. Si no conseguimos cambiar los procesos, poco podremos cambiar. Uno de los complejos de nuestro país es este que yo he llamado el complejo de Gollum. No sé si habéis visto El Señor de los Anillos. Gollum es este bicho, estos míos, pero no lo toque nadie, O conseguimos sacudirnos de encima el complejo de Gollum. ¿Cómo se saca de encima el complejo de Gollum? Sentando en una mesa a dialogar. Menos papel y más diálogo. Me acuerdo una de las sorpresas que tuvimos en un concurso en la Francia es que a los 15 días que vamos allá, jueves por la tarde, reunión con el concurso, no con un documento de la aprobación definitiva, con el concurso, reunión, responsables de cultura, responsables de comercio, responsables de vivienda. Al día siguiente, viernes por la mañana, reunión con los de las bicicletas, transporte público, el alcantarillado, la compañía de gas y la compañía eléctrica, hablando, no sé, reunión por la tarde con las diferentes administraciones, reunión, ciertos de los franceses han inventado la administración y tienen un ejército de funcionarios, pero se dialoga. Los documentos son así de pequeñitos, no tienen más de 100 páginas los documentos, porque de cada reunión
se levanta acta, se llegan a acuerdos y esto ya va adelante. Claro, muy diferente de cómo lo hacemos aquí, ¿no? En Oloto, proceso de participación, muy bien, con todos los vecinos, no sé qué. Vas a instrumentar, en el mejor de los casos, que esto llegará a un documento, pero afectarás cultura, afectarás deportes, afectarás no sé qué, te va a llegar un informe que le dirá negativo. Vuelva usted a la casilla de salida, es decir, yo de la boca, pam, 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 3 seises, vuelva usted a empezar a la casilla de salida. O con la generalidad, planeamiento general, sobre la administración, llega a la aprobación definitiva, un informe de 100 páginas, no cumple, vuelva usted a la casilla de salida. Digo, en realidad, eso no puede ser. Tenemos que cambiar desde el primer día que empecemos un proceso, vosotros tenéis que estar allí desde el primer día, porque es mucho mejor prevenir que curar. Entonces, o conseguimos implicar a todos los niveles de la administración, tanto en el vertical como en el horizontal, en la construcción de los procesos y en el origen, no a la aprobación definitiva, o si no después de estas maratones que te cuestan 4 años y llegas y dices, no me parece bien porque no cumples, esto no puede ser. Es decir, yo creo que todo el tema de la participación que tiene que ver con, casi me gusta más la implicación, la implicación de la ciudadanía y de la administración en la construcción del proceso, tiene que ser un cambio radical de esta forma, donde el legislador, en última instancia, el poder estatal, el poder autonómico, se guardaba para él la última palabra y es la que valía. No, a mí no me sirve, lo siento. Sí. ¿Quién? Pero tiene que bajar. Yo quería comentar 3 casos en los que he estado implicado y la relación que tienen con las distintas formas de participación y las distintas cosas que se han obtenido. El primero hay uno que es de planeamiento convencional, un plan general, y los otros 2 son planes directores, con lo cual se quedan un poco fuera de la obligación de planeamiento. El primero es el entorno de Manzanares en Madrid, donde se abre un proceso de rehabilitación del entorno alrededor del parque, de la propiedad privada, ¿no? Es el tercer plan del entorno de Manzanares. Allí se construye un plan, no tiene nada que ver con el planteamiento inicial del ayuntamiento, es un plan mucho más ambicioso. El primero que era casi un plan de fachadas y termina en un plan de renovación y rehabilitación de la propiedad privada, aprovechando toda la serie de incentivos, de subvenciones y demás, ¿no? Para cómo rehabilitar conjuntos de renovación urbana, que eran unas piezas más específicas donde se podía renovar, y luego la rehabilitación de la edificación privada. En el proceso de participación, muy limitado por el planteamiento del ayuntamiento sobre lo que debe ser la participación pública, bueno, hay un proceso de alegaciones y prácticamente no hay alegaciones. En el momento en que se pasa a la verdadera participación a la que tenía que llevar ese plan, que era la forma en que los vecinos rehabilitaban sus viviendas, el plan se quiebra. Hay un proceso en el que el Colegio de Arquitectos toma la iniciativa de elegir, de recibir peticiones de los propietarios de las comunidades de vecinos para rehabilitar sus viviendas. Se abre una etapa en la que se hacen proyectos, se hace un concurso y demás, se elige uno, se empiezan a desarrollar los proyectos y hay un momento en el que los vecinos dicen que dejan de participar en eso, no les interesa, no pueden pagarlo, no ven claro el resultado, no ven las garantías a largo plazo y desde luego no ven las garantías en la recepción de subvenciones y demás de financiación establecidas. Luego ese proceso de participación se quiebra en el último, en el más necesario, que es la participación efectiva de los vecinos. En el segundo caso, que es un plan general de una ciudad media en Burgos, yo no estoy de acuerdo en que los vecinos solo pregunten por su propiedad. Eso, desde luego, en el proceso de alegaciones es muy claro, ¿sí? Porque es su garantía legal. Entre medias, con el diálogo con los vecinos, en un proceso ligado a la información, ligado a un diálogo por distintos grupos, tanto los empresarios como las estructuras familiares, diría yo, ¿no? Que son los niños en los colegios, las familias, las asociaciones de vecinos y demás, aportaron muchísimo, aportaron una forma de entender la estructura urbana en relación con su vida cotidiana y especialmente con el tiempo libre, con cómo se organizaba la familia en torno al tiempo libre, que era interesantísimo. Sin ese proceso nosotros no hubiéramos llegado a entender eso. Los equipamientos que proponíamos desde el principio sufrieron una serie de cambios y entendimos cuáles eran las redes de movilidad, las redes de cercanía, las distintas escalas de equipamientos y cómo a través de esa visión de la relación entre las actividades cotidianas de la gente, las actividades también excepcionales del
deporte, el ocio, la cultura y demás, se llegó a construir una red de equipamientos muy interesante. Y ese sí que yo creo que fue un proceso muy productivo. Y el tercero es otro plan, también en relación con cercano al de Manzanares, que es el entorno de Delicias, Méndez Álvaro, Abertigal, la estación de Atocha y demás. En ese caso, para mí la duda es qué planteamiento se hace de la participación. ¿Cómo se pregunta a los vecinos algo que ni siquiera nosotros sabíamos qué era, ¿no? ¿Cómo construir un proceso de participación con toda una serie de dudas sobre qué es esa ciudad, qué problemas tiene, qué diagnósticos tiene, cómo se divide las distintas formas de intervención en el espacio construido, en los espacios vacantes, en las redes, la participación nula de otros actores importantísimos como la administración, ADIF, el Ministerio de Cultura, que plantea un contenedor cultural absolutamente fuera de escala en esa ciudad, en esa zona, que no ha funcionado. Bueno, ellos no responden, ni siquiera a las alegaciones, o a las alegaciones de alguna manera somera, ¿no? Porque lo que hacen es evitar el contacto con esa planificación, evitar obligaciones. Y desde luego a los vecinos, a través de una participación sectorial, se puede llegar a muchas cosas. Incluso los técnicos de los ayuntamientos, antes de empezar el trabajo, saben, o sea, tienen un diálogo, no se parte de cero, se parte de un diálogo en el que hay unas reivindicaciones y demás. ¿Cómo llevar eso a la escala de la estructura urbana? Eso me parece que es una parte importantísima de todo ese proceso, y lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es el resultado de la opinión pública, de la participación pública sobre las grandes infraestructuras, sobre un aeropuerto? Pues eso es una incógnita absoluta. Desde luego, sobre lo cercano, la gente tiene opinión, la gente participa, y finalmente, desgraciadamente, algunas de esas cosas, como es la rehabilitación de la vivienda, no funcionan, ¿no? Pero hay otras en las que sí, que los vecinos tienen capacidad de intervenir sobre lo que consideran el espacio público, sobre lo que consideran las relaciones también. Esos son los tres casos, y las tremendas incógnitas que plantean para ese Igual incluso nada mejor que intervenir a ellos, pero bueno, yo es que como intuyo que vamos llegando al final de la jornada, ¿no? Sí, más que nada porque voy a manifestar un... ¿Sabes aquello del tic-tac? El tic-tac, es así. Pues sí, mi intervención un poco vinculada a ese tic-tac que no para, y se va a salir un poco del tema del debate del contenido, ¿no? Voy a manifestar un mínimo egoísmo por mi parte, para ver si podemos dedicar 5 minutos, que me gustaría, no tanto al contenido, que yo creo que nos podemos estar aquí días y días y vamos a llegar todos a las mismas conclusiones, contenido de cuál es la problemática, sino a lo que a mí me parece, o lo que a mí más me preocupa y hemos puesto en práctica en el ámbito de Vasco Navarro con resultados bastante negativos, nulos, ¿no? Y es cómo transmitirlo. Yo creo que el contenido, lo cuenta de contar, si nos podemos sentar en una mesa en 10 minutos a hacer un decálogo y vamos a estar casi de acuerdo en todo, o nos podemos estar 5 meses en un foro reunidos, avanzando más y más, profundizando más y más en ese contenido, que seguiremos estando de acuerdo en el 99,9%. Y si hay que ceder en un 0,01%, yo cedo encantado de la vida si sale el otro 99,9% adelante. El problema es qué hacemos con este contenido, cómo transmitirlo. Y os cuento la experiencia que hemos tenido en concreto con el gobierno de Navarra, ¿no? Llevamos 2 años transmitiéndoles un decálogo, un pliego, intentando que se nos pague mejor o que la oferta económica no sea la que decía los proyectos. Con algunos gobiernos del ámbito de Navarra hemos conseguido esos objetivos y con otros el resultado es nulo. Y bueno, pues la reflexión es que como arquitectos no reflexionamos tanto en el contenido, sobre todo porque yo también he aprendido algo en estos 2 años de lucha con las administraciones. Es que cuanto más breve sea el documento que les lleves, mejor. Porque si pasa de 3 hojas, no se lo leen. Entonces, he visto que llegan a una reunión y lo más efectivo es una tablita, les dé tiempo a leerla sobre la marcha y entonces empezar a hablar sobre la tablita de resumen. En esa tablita de resúmenes, que la hacemos, creo que en 5 minutos la hacemos entre todos y estamos, aunque alguno perdamos algo por el camino, ¿no? Pues al final es mínimo, ¿no? Si nos van a hacer caso a un 2%, pues ¿cómo transmitir nuestra creencia? Por ejemplo, de esta sesión nos estamos retroalimentando en lo que ya todos sabemos, ¿no? Nos estamos enriqueciendo, ha sido fenomenal los días de discusión. Pero ahora con un titular de prensa debemos hacerlo, debemos
un titular de prensa porque para nosotros ha sido la única medida efectiva. Una vez que se invitó a un periodista, sacó de contenido una frase y fue el revulsivo para que uno de los gobiernos nos volviera a citar a hablar. Si no, peticiones de reuniones y nada, ¿no? Nuestro colectivo tiene, creo que, poca visibilidad y la primera culpa es nuestra, creo, porque no sabemos comunicarnos y no sabemos trasladar creo que se está dando por hecho, por ejemplo, que la solución va a ser crear un documento y trasladar a cuatro partidos políticos. Claro, nos tenemos que quedar en eso, o tenemos que ser un poco más ambiciosos, o tenemos que reflexionar si esa es la salida, o además de esa hay otras salidas, ¿no? Y hay otros medios de ponernos en el mapa y trasladar lo que muchos arquitectos pues hemos estado pensando muchos años. Es que llevamos desde el 2007 en crisis. A mí me preocupa porque llevamos 8 años en crisis y todavía no hemos salido a la prensa o a la sociedad. Lo vamos ayer, el basurero lo tiene fácil. Su sueldo, pues deja de recoger la basura y vamos, va a durar eso 15 días la huelga. Los controladores aéreos invaden una pista y colapsan un país, o los médicos dejan de operar. Claro, los arquitectos, ¿qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para que se nos tengan en cuenta? Han pasado 8 años y yo lo comentaba antes, yo es que como comencé mi carrera profesional de investigación leyendo un libro de Terán del 78, cuyo subtítulo, no voy a decir el título, el subtítulo es Historia del Urbanismo Imposible, pues ya vengo pesimista desde el año 2002 que lo leí, ¿no? Entonces, joder, estamos en el 2015 y seguimos retroalimentándonos en esta discusión sin sacarla afuera, ¿no? No sé si... Ya sé que no era el objetivo, pero creo que hay que abrir este debate también. Yo, muy breve, creo que hay que modificar, y debería ser una de las conclusiones de los procesos de participación pública en el planeamiento, y una experiencia. En el Ministerio de Medio Ambiente sacamos la ley de derecho a la información, a la transparencia, a la justicia en el medio ambiente. La hicimos contando con los que se movían en ese campo, los ecologistas, que eran los que luego iban a usar esa información, que por cierto la utilizaron para hacernos la vida imposible, pero quedó muy claro el tema. Es un derecho a la información, tienen que tener acceso a la información y a toda, con transparencia, a todo lo que tiene relación, en este caso sería con el planeamiento y con la gestión urbana. El siguiente paso es explicar, que la población tome conciencia de lo que pasa, por qué pasa, cuáles son las causas y los causantes, que es tan importante como las causas, que las líneas de acción o los objetivos se concierten con todos los agentes intervinientes, y lo que es más fundamental, y que eso lo hacen muy bien los ecologistas, la corresponsabilización. Una vez que se han establecido unos objetivos, que la población se encargue de que esos objetivos se cumplen, y si no, lleven a los responsables ante los tribunales, lo cual, bueno, por desgracia tampoco es una solución, porque la cantidad de sentencias de derribo incumplidas y no ejecutadas, por desgracia, están ahí y ahí lo tenemos. Yo solo en relación a lo que se está comentando de la participación, y tampoco me gustaría mucho incidir en este tema, porque creo que muchas veces se habla de participación y se habla de unos preceptos un tanto erróneos que constantemente vuelvo a oír una y otra vez. Me parece a mí, no porque yo sepa lo que es la participación y no, sino algunas conclusiones también de procesos que hemos llevado a cabo. La participación no es preguntar a la gente lo que quiere, o sea, porque efectivamente seguramente no sabrán que quieren una biblioteca jardín, o no sabrán efectivamente qué relato de ciudad construir. Es precisamente construir con la gente lo que seguramente ni siquiera llega a intuir que quiere. Y aquí es un poco como hacer de Dr. House, o sea, es decir, cuando el Dr. House llega a un paciente, siempre decía el Dr. House, me mienten, o sea, todos los pacientes mienten, y mienten, pero es que no saben realmente lo que tienen, ¿no? Entonces, sí que tenemos que ser capaces de extraer información, no nosotros como con metodologías de participación, que para eso ya está el sociólogo, pero sí en esa interrelación
extraer información y luego ser capaces de traducirla en una biblioteca jardín, en un discurso, en un relato para la ciudad, o en lo que sea, o en una transformación de un equipamiento que ni siquiera llegásemos a imaginar, ¿no? Y eso ha existido siempre, en muchos casos, de una manera u otra. Ahora tenemos nuevas herramientas, nuevos canales de transparentar los procesos, de monitorizarlos, pero es un poco lo que dice Sebas también, o sea, esto es reuniones, escuchar y traducir en lenguajes comprensibles y en proyectos concretos, y ahí es donde tenemos que estar. En la línea de, antes de irme, ya no llego ni a decálogo, Javier, ya con 3 puntos me vale como conclusión. Y título siguiente: democratización del urbanismo. Primer punto, polémico por supuesto: derogación de todas las leyes del suelo y de sus reglamentos correspondientes. Segundo punto, planes de participación ciudadana ligadas a cualquier tipo de intervención en la ciudad, sean planes, sean lo que sea, con presupuestos específicos y con modelos a definir en cada una del tipo de intervención. Lo que es indudable que tiene 3 principios básicos la participación. Tiene información, es decir, los redactores de los planes se tienen que implicar en la participación, tiene intermediación y tiene comunicación. Sin esos 3 principios básicos es evidente, pero hay uno previo que lo dejo para el final. Y tercera cuestión, el proceso de elaboración de los planes, que era el debate de los 70, decíamos muchos, en el proceso de elaboración de los planes y en esos procesos detectamos las demandas ciudadanas y activamos planes de actuación, llámense PAIS o llámese como se llame. Y ya lo decíamos en los años 70, decía, el plan tiene que ser el documento finalista que legaliza todo lo que se ha ido haciendo por el medio. Y eso tiene que ser ahora a partir de los nuevos tiempos. Esos 3 principios, que son 3 ejes vertebradores de nuestra práctica profesional, y ahí perdona que discrepe contigo, solo se puede hacer con una disciplina como es la nuestra, o por lo menos la que nos han educado uno, que es una disciplina intervencionista. Estamos cayendo a catedráticos de proyecto que no proyectan. Es como un cirujano que le explica, que no opera, y le explica a un cirujano cómo tiene que operar. Las disciplinas en las cuales nosotros nos movemos son intervencionistas, se retroalimentan y se diagnostican en el proceso de intervención. No podemos separar actos de diagnóstico de actos de intervención. Por eso las 3 líneas van juntas. Y lo que hay ahora es, aprovechemos la nueva ola. Y la nueva ola es que tener que ir a las corporaciones y vender ahora procesos de participación es como vender arena en el desierto, porque casi todos han llegado con ello encima. Otra cosa es qué modelo de participación. De tal manera, y repito, 3 cuestiones: derogación, que todo el mundo entendemos lo que quiere decir, menos leyes, más libertad, más flexibilidad, un planeamiento de mínimos. Antes alguien ha citado a Manolo Solá Morales y ya lo decía, un plan tiene que ser un documento jurídico muy pequeño, es más, 100 páginas me parecen hasta demasiadas, 50, un plan de mínimos. Segunda cuestión, programas o planes, o como lo queramos llamar, en Euskadi ya se adelantó, pero otra cosa es luego dotarlo de contenido. Los planes de participación es para cada cosa que se quiera intervenir en la ciudad. Y una tercera cuestión es planes de actuación, es decir, la sociedad se quema si no ve en procesos largos que no se interviene. No tiene nada que ver que yo esté pegándome con el de Costas, que ojalá desaparezca Costas, por lo cual tendremos que ir para Centroáfrica, y que vayan viendo cosas que no tienen nada que ver con el plan, y además ni es ilegal. Es decir, hay cantidad de cosas, como muy bien señalabas tú, que no tienen ni que ver ni siquiera con el dinero, y no pueden estar esperando a que un plan se apruebe para hacer algo, que además nunca luego se hace, que además es curioso, es decir, es la pescadilla de Zamora. Pero perdonar, y vuelvo, ya antes lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, y esto pues al consejo, no sé si apareció del consejo, como sabía que iba a intervenir, se ha debido salir corriendo. Solo se pueden hacer. ¿Está detrás? Ahí detrás. Bueno, tú que eres Bueno, decano. pero Bueno, pues transmites a la cosa. Luego dirá lo que Pues hay que poner, no hay que tener miedo, porque vienen unos tiempos, esto no es gratis, no es gratis, y hay que poner encima de la mesa, digamos, medios al alcance de todos estos procesos. Y no nos tiene que dar rubor. ¿Que somos corporativos? Por supuesto, y también del Atleti, no te jodes, pero soy corporativo. Y soy, lo defiendo. Y por eso no me tiene por qué dar ningún pudor. Decano, toma nota. luego le doy la palabra.
Además que entramos ya en la fase... No, antes de empezar a hablar del camino a Cartagena, dos cuestiones que he encontrado, una cuestión que he encontrado a faltar y un comentario a lo que ha planteado Javier. En todo este debate de la participación he encontrado a faltar una reflexión sobre lo que desde mi punto de vista sería un gran paso adelante en conjunto como profesión y también en la línea del que planteabas, no sé el nombre, no sabía, que ha planteado él de el impacto de la arquitectura construida en la ciudad, impacto negativo, como has planteado, ¿no? Somos muy críticos sobre los procesos de participación vinculados al planeamiento, al urbanismo, a lo que se desprende planeamiento y proyecto de espacio público, digamos, donde definiría el urbanismo, en los proyectos de urbanización. Somos muy críticos en la insuficiencia, en lo mal que los procesos se realizan, etc. Pero como colectivo nunca ponemos de relieve lo suficiente de que precisamente los que estamos en urbanismo somos los que más estamos, o por obligación, o por devoción, o por vocación, o por origen, estamos más vinculados a la relación con la sociedad y a los procesos participativos. Porque un arquitecto que hace un edificio en un barrio, tiene un cliente, hace el proyecto, consigue la licencia, construye y lo acaba. Participación cero. Participación de la sociedad en el resultado colectivo de un determinado proyecto, es decir, su impacto sobre la ciudad, sobre aquel punto concreto de la ciudad, es algo que nunca ha existido. Porque se da por sentado que la ordenación urbana ya lo ha resuelto y por lo tanto el trámite de licencia es un trámite reglado de comprobación. Yo creo que no solo hay que cambiar la ley, hay que derogar la ley de urbanismo, hay que derogar algunas otras, o como mínimo replantearlas. La participación sería muy diferente en la actitud de los arquitectos respecto al urbanismo y a la intervención a la ciudad si la participación fuera en todos los actos de arquitectura. Yo conozco muchos compañeros que nos miran a nosotros como locos, pero ¿cómo se os ocurre hacer urbanismo en el que entran los políticos, entran los vecinos, entra todo Dios a opinar? Yo trabajo en una edificación y aquí no opino más que yo y el técnico de la promotora. Como mucho el arquitecto municipal con la maldita, el maldito laberinto de las normas, ¿no? De los procesos de cumplimiento de normas. Yo creo que tenemos que abrir toda la arquitectura a la participación, pero toda, no solo aquella vinculada a los proyectos que llamamos de urbanismo. Seríamos, primero, aprenderíamos mucho más, evolucionaríamos mucho más como profesión y seríamos mucho más creíbles delante de la sociedad. Esta era una reflexión sobre el tema de participación. Reconociendo todo lo que se ha dicho antes de cómo la participación tiene que evolucionar, el cambio de sociedad en el que estamos, etc. Y relacionado con esto, yo creo que los ciudadanos que tenemos, la sociedad que tenemos, me parece que lo ha dicho Sonia, es muy diferente de hace 40 años, está mucho más formada, si quiere se informa muchísimo, otra cosa es que no le interese o no quiera, pero tiene acceso a información infinitamente más y por lo tanto capacidad de formar su opinión y que cuando es convocado a un proceso de participación, opinar. Es decir, tenemos una sociedad que no es una sociedad un poco en la línea que es una biblioteca jardín, ¿no? Que comentabas de ahí, bueno, pues yo creo que aquí fácilmente cualquier ciudadano que se interese en 10 minutos sabe lo que es una biblioteca si le hacen la pregunta. La segunda cuestión, comentario sobre lo que ha dicho, es verdad, el tema de comunicación, pero bueno, esto puedo asegurar que en la mesa del Consejo Superior sale cada vez, o sea, ¿y cómo conseguimos comunicar? Pues bueno, no lo sé, es un trabajo. Es verdad que en la plataforma en la que estamos, digamos, al máximo nivel organizativo, a nivel de todo el Estado, de la profesión, por lo tanto, la interlocución lógica son los máximos niveles, las instituciones que se mueven a este nivel,
pero el Consejo Superior son todos los colegios de arquitectos de España, algunos con agrupación, otros sin agrupación. Por lo tanto, lo que se decide allí puede penetrar hacia abajo, depende de lo que sean capaces de hacer también cada colegio en su territorio y cada agrupación en su territorio. Que es muy difícil, las dificultades de comunicación están tanto al nivel superior como a los inferiores. Hay una dificultad de lenguaje, seguramente también de tradición, de no... O sea, ¿cuántos arquitectos han hecho muchísimos proyectos sin explicar nunca nada a nadie? Más que al interlocutor concreto, ¿no? Entonces, claro, esto no facilita tener un bagaje y una experiencia sobre cómo comunicar, ¿no? Nos comunicamos entre nosotros, pero de nosotros hacia afuera es muy difícil, pero es un reto. Estoy de acuerdo contigo que este es un reto que tenemos que afrontar para cobrar más. Es decir, para hacer visible el valor añadido de lo que hacemos y poder decir cosas para nosotros tan obvias, pero tan incomprensibles para los de fuera, decir, oiga, pues usted hace papeles, usted que pretende, no, al menos el otro pone ladrillos y hace, ¿no? Pues usted haciendo papeles pretende hacer los valores, esto hay que explicarlo. Eran estos dos últimos comentarios. En todo caso, camino. Digas. Dos pinceladas que quería. Solo dos pinceladas. Una tiene que ver con los procesos. Los procesos no se acaban con la aprobación definitiva. Tiene que continuar con la autoevaluación de aquello que hemos hecho. Y tiene que haber listas negras, lo digo así de claro, de cosas que están mal hechas y que tienen que aparecer, igual que hay premios, tiene que haber contrapremios. Y ya está. Y si no aprendemos a autoevaluarnos, si no aprendemos a corregir nosotros de los errores que hemos hecho, iremos mal. Y la segunda pincelada que quería compartir también con vosotros, Cataluña está ahora en un proceso de, hemos hablado de la ley de territorio, pero otra ley muy importante, se llama la ley de arquitectura. La ley de arquitectura nos equivocamos si entendemos por arquitectura las cosas que hacen los arquitectos. La ley de arquitectura tiene un amplio abanico de todo lo que es la arquitectura de ciudad, el paisaje también es arquitectura de ciudad, lo que hacen los ingenieros también es arquitectura, la rehabilitación también es arquitectura. Esta ley de arquitectura tiene el artículo, creo que es el artículo 4, que es el más importante de todos, una ley muy corta, que dice y habla del interés público de la arquitectura. Poner en una ley el interés público de la arquitectura supone que frente a concursos, frente a adjudicaciones, frente a decisiones que tiene que tomar la administración, no solo el valor económico es el único elemento fundamental para adjudicar un trabajo, una obra, sino que hay un interés público en la arquitectura que lo que prevalece es la calidad arquitectónica. Y cuando hablo de calidad arquitectónica me refiero al urbanismo en general también, a la arquitectura de la ciudad. Si conseguimos también impregnar en estos mensajes algunas... No está tan claro. No está tan claro, pero está puesto por allá porque yo creo que en parte nos hemos equivocado porque alguien ha mandado el mensaje de que esta ley era una ley sectorial para los arquitectos, que son una profesión catastrófica, no sé, si fuera la agricultura sería declaración de territorio catastrófico, y alguien ha mandado como si el consejero hubiera hecho la ley de las cosas que hacen los arquitectos. Los economistas se han quejado, y han dicho, oiga, el urbanismo nosotros también participamos, los geógrafos se han quejado, dicen el urbanismo también. No es este, lo hemos explicado ahora. Pero si entendemos el concepto del paraguas amplio de lo que es arquitectura en el sentido extenso y global, ¿no? Que no solo es el objeto arquitectónico, sino también la ciudad también es arquitectura, el urbanismo es arquitectura, yo creo que daremos un gran paso adelante en conseguir, evidentemente, también validar, analizar, concretar las cosas y los concursos. Y esto tiene que ver también con el reconocimiento económico de aquello que nos dedicamos, y alguien reclamaba por ahí una mayor dignidad del trabajo que estamos haciendo. Pero Sebastián, interfiere en la arquitectura pública, ¿entiendes? No. En toda. Sí. ¿Cómo interfiere en un encargo privado? Esta es buena también. Una de las dificultades. El aumento de la arquitectura doméstica, pues a mí me gusta, ¿no? Una de las dificultades aparte de este tema de la irrupción cuando hablas de urbanismo de otras profesiones, pero una de las dificultades es que si uno se lee el preámbulo de la ley,
o sea, parte ya de la dimensión urbana de la arquitectura, como, o sea, es decir, la arquitectura como una disciplina, un arte, una ciencia que mejora las ciudades, que construye las ciudades, que mejora las ciudades, que mejora la vida, o sea, todo el discurso, y se relaciona con todas las declaraciones europeas, los distintos posicionamientos que ha habido sobre el tema, pero luego cuando entra al detalle, el 90% es la construcción, o sea, el concurso, el proyecto, el destino de la arquitectura construida, etcétera, etcétera. Y ahí algunos compañeros arquitectos, cuando hablan del urbanismo, dicen, ¿esto qué mierda es? Claro. ¿No? También vamos mal, Sí, dentro de la sí, propia sí. familia. También vamos mal. Pero bueno, bien, en cualquier caso, para iniciar el camino hacia Santiago, digo, podemos hacer se puede hacer. Para iniciar el camino hacia Cartagena, y se lo voy a decir, sin duda alguna cosa que consideráis, tanto tú en nombre de AETU como Teresa, en nombre del Club de Debates Urbanos, me corregiréis. Nosotros planteamos este seminario como un inicio, un punto de encuentro donde los que habéis podido participar y seguramente otros que no han podido venir, que se han excusado, y muchísimos más que quizás esperemos participen a partir de poder acceder a lo que aquí se ha debatido a través de la grabación del acto, del acceso a la grabación del acto. Lo que hemos planteado como un punto de inicio con la perspectiva de abrir un periodo en el que las cosas aquí debatidas y aquí dichas se haga el máximo esfuerzo entre todos de traducirlas en texto, en documento escrito que sintetice las ideas, los temas y las ideas alrededor de estos temas, y sobre todo, lo más fundamental, las propuestas que hay que poner sobre la mesa para avanzar. Las propuestas que muchas ya se han ido diciendo, o algunas se han ido formulando aquí, pero me parece que puede haber bastantes más, y que serían las que justificarían, nos parece sobradamente, el seminario de Cartagena como debate final de propuestas, con el cual se pretende que pueda salir un documento que nunca será a gusto, que a lo mejor es que no sea a gusto de nadie, quiere decir que está recogiendo la mayoría de las opiniones, a gusto al 100%, ¿no? Que recoja pues, la opinión mayoritaria y las propuestas que la mayoría de los que participamos pues, creemos que son las que tocan, ¿no? Por tanto, este es un proceso que se inicia, lo queremos dejar abierto, lo queremos articular. La manera de articularlo, por supuesto, cada entidad pues, lo hará a su manera, ¿no? Siguiendo sus métodos. Nosotros hemos preparado, ellos ya lo tienen, hemos hecho unas plantillas, digamos, simplemente para facilitar, por un lado, la escritura, y luego para facilitar el orden de las cosas. En definitiva, los 6 debates que hemos tenido hoy, como ya sabíamos, entre hoy y ayer, como ya sabíamos, los temas se entrecruzan, se solapan, hay que tener visión transversal, etc., pero de alguna manera hay que organizar un debate complejo como es este, ¿no? Que es complejo en inicio y que esperamos que tengamos capacidad de, por un lado, sintetizarlo al final y luego saberlo explicar, saberlo transmitir. Este es un poco el horizonte. Estos documentos están preparados, tanto los textos de inicio que ya conocéis, como este método que haremos servir, este documento que nosotros difundiremos en nuestro entorno, que lo tiene también AETU, lo tiene el Club de Debates Urbanos, y que esperamos pues, que sea no es lo que se llama un foro abierto, es decir, son todo y que creo que todas las entidades estamos abiertos a recibir a través de procedimientos de correo electrónico, de enviar opiniones, de recibir todos los documentos que podáis bien o que os apetezca escribir sobre este abanico tan amplio de temas que supone la reflexión sobre el urbanismo. Este es el objetivo. La valoración de estas 2 jornadas pues os toca hacerla a vosotros, si la organización,
intensidad de los debates o la profundidad nos ha satisfecho. Y en cualquier caso, así como el primer día pues, nos acompañó el presidente del Consejo Superior, pues le habíamos pedido al nuevo decano de Madrid, José María Izquiaga, que nos acompañara, esperando que más pronto que tarde la vinculación del Colegio de Arquitectos de Madrid con todos estos procesos pues sea bastante mejor de la que ha podido ser, por razones que vosotros conocéis mejor que yo, ha podido ser hasta ahora. Preguntas, noviembre, ¿por qué es noviembre? Porque si pretendemos influir en algo será que lo digamos antes. Porque nos han invitado los compañeros de la agrupación de Murcia, el Colegio de Murcia, donde se montan unas jornadas alrededor de la transformación de Cartagena. Como las elecciones. Los documentos pueden ser, si coinciden lo haremos ahora mismo. Las opiniones las recogemos desde hoy mismo, desde mañana mismo. Pero otra posibilidad, que no sé si saldrá, en todo caso lo debemos comentar, es si se hace algunos encuentros sectoriales antes. Pero esto de momento no está establecido. El debate final, digamos, sería allí, está fijado desde octubre del año pasado. O sea, ya está temas de organización. Perdón. Pero es una buena observación, o sea que me parece que debe tenerse en cuenta, porque si se adelanta un poquito se tiene una mayor capacidad de influir, ¿no? Y un pequeño papel de la inteligencia aquí reunida es muy valioso. Hace unos años con geógrafos se elaboró un papel por una nueva cultura del territorio que fue circulando. Oriol Nelo, que en aquel momento estaba en la Generalitat, lo acogió y ha tenido bastante impacto, sigue dando, digamos, recorrido. O sea que un pequeño, en este momento post-crisis, ¿no? Sería relevante. Pero bueno, lo que yo quería decir era simplemente, o sea, sí que es muy breve, ¿no? En esta ocasión nos ha cogido un poco a traspié, ¿no? Esta primera jornada, ¿no? Empezando nuestra andadura de mí personalmente en el Colegio de Madrid, llevo escasamente una semana de decano en esta institución, ¿no? Y decir que Madrid, tres cosas. La primera, me encanta obviamente estar aquí porque soy socio de a pie de AETU, soy socio de a pie del Club de Debates Urbanos y ahora además en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Es decir, que las tres instituciones pues reúnen un poco y se solapan obviamente en personas como yo que pertenecemos a los tres, ¿no? A los tres organismos, ¿no? Y no importa, en todo caso yo creo que estamos en un momento de redes, como decía Sonia, y por tanto no es de enclaustrarse. Madrid se va a incorporar al tema de la unión de agrupaciones porque ya hay una plataforma de colegiados, entonces ahora lo voy a impulsar yo mismo. Yo estaba en la anterior y no pude lanzarlo, ahora va a salir sí o sí. Además de eso, en un año así recuperaremos también, he investigado la cabecera de la revista Urbanismo, que no la habíamos perdido, que se dejó de editar pues, hace 12 años, tristemente, ¿no? No es que tuviera una orientación muy innovadora, ¿no? La verdad, en aquel momento, pero había muy pocas plataformas donde, ya hay muy pocas donde publicar experiencias profesionales, ¿no? Las hay de pensamiento. La propia Escuela de Arquitectura tenemos una más de pensamiento, pero no hay tantas, ¿no? Geometría ya no se edita, no hay en este momento, y desde luego nosotros lo vamos a recuperar. Yo la vi clausurarse y voy a tener desde luego el empeño de resucitarla, de revivirla. Y finalmente también tengo la voluntad de que desde que soy decano solo se me pregunta cosas de urbanismo. Tiene mucha gracia, no sé por arquitectos, pero lo que interesa de Madrid y lo que interesa de la sociedad son cosas de urbanismo, en relación con el urbanismo, y en relación con la vivienda y en relación con las instituciones principalmente, ¿no? No deja de ser una paradoja que esté tan mal representado el urbanismo en las instituciones profesionales de los arquitectos, ¿no? Y sin embargo esté tan cercano a las preocupaciones de la gente, ¿no? Hay que insistir en el Consejo, efectivamente, para que el urbanismo tenga mayor peso, ¿no? Hasta cuando hacen premios se les olvida constantemente, o sea, hay que insistir, porque cuando no se insiste se olvidan otra vez que el urbanismo en los premios del propio Consejo, en las iniciativas que hace, que existen, ¿no? Eso, José, es un tema que constantemente, igual que ocurre un poco en el ámbito académico, ¿no? En cuanto te descuidas, en las escuelas de arquitectura el urbanismo se estrecha y casi se extingue, ¿no? En su consideración, ¿no? Y en ese sentido la institución del Colegio de Madrid podrá ser anfitrión de encuentros de este tipo, ¿eh? Es decir, nos proponemos hacerlos, tenemos la capacidad de
institucional de darle más envergadura, ¿no? Aunque yo creo mucho en los think tanks como esto, ¿no? Y lo que iba a decir era que nos proponemos ser una voz influyente y fuerte ahora mismo en este tema de Madrid, y además no hacerlo solo, lo vamos a hacer con el Círculo de Bellas Artes, donde tenemos el Círculo de la Real Academia, donde tenemos a Fernando Terán, autor del libro que tanto desasosiego, ¿no? Y que Ramón Lopelucio, que se ha ido, nos lo regaló cuando éramos 20añeros, ¿no? Como premio de haber trabajado, yo creo, en los PAIs, ¿no? Y no sé si fue un regalo o al final un dardo, ¿no? Pero lo cierto es que, a pesar de que el libro es un libro ya de madurez, ¿no? Pues muchos seguimos en ello, ¿no? Trabajando en el urbanismo, ¿no? Tenemos muchos otros arquitectos en instituciones madrileñas relevantes, ¿no? Y en este instante tenemos una capacidad de tener presencia pública desde el urbanismo. Y yo creo que esto es un tema también de poder hacer pedagogía, ¿no? con la sociedad civil, ¿no? Como parte de la sociedad civil que somos, ¿no? Así que esas tres cosas, ¿no? Y hablaremos para que el colegio, que tiene al menos un edificio ahora mismo pues con capacidad de acogida, ¿no? No tan bonito como el Círculo, pero muy atractivo también, pues pueda realizar eso. Sobre todo, desde luego, en esta legislatura haremos un gran congreso de urbanismo también en el propio Colegio de Arquitectos, y espero que además de los aquí presentes, estas instituciones, incorporemos la academia, que es casi la última pata que nos falta, ¿no? La academia es muy importante y no la podemos, estamos hablando de pensamiento y de innovación, no la podemos desligar, ¿no? de este proceso. Muy bien, nada, bueno, pues, gracias a todos.